Bien, mis hermanos, Señor les bendiga en esta tarde. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, esperando que ustedes se encuentren bien junto a sus seres queridos, en sus hogares, que la paz y el amor de Dios sea en cada vida y en cada corazón. En esta tarde les quiero invitar de que le demos lectura a la palabra del Señor. La palabra del Señor se encuentra en el libro de San Mateos, capítulo 18, verso 23, y dice así la bendita palabra del Señor. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Y como no pudo pagarle, ordenó a su señor venderle a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía, para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose en sus pies, le rogaba, diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole el señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, ¿por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Que el Señor bendiga esta bendita y gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver, cierto, que aquí Pedro le hace una pregunta al Señor. Dice que Pedro le dice: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vemos, cierto, que aquí Pedro le hace la pregunta a nuestro Señor Jesucristo, que cuántas veces él debe perdonar a su hermano. Él le dice 7, pero el Señor le dice: no, hasta 70 veces 7. Y luego aquí vemos, cierto, de los versículos que he leído de la palabra del Señor, de que Dios narra esta parábola para explicarle a Pedro, cierto, porque el Señor cada parábola la compara como el reino de los cielos, es para darnos un ejemplo a nosotros en este tiempo en que estamos, cierto. Entonces aquí el Señor le dice y narra esta historia a Pedro, donde le dice: por el cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Que el Señor nos bendiga en esta hora, porque sabemos que aquí el Rey es nuestro Señor Jesucristo, y los consiervos somos nosotros los pecadores. Sabemos que Dios tiene poder, cierto, para perdonar nuestros pecados. Él es nuestro Señor Jesucristo, el cual un día los salió al encuentro y los ha invitado a este camino del Evangelio de salvación, para que nosotros descubrillemos las Escrituras y podamos hacer, porque esto está para nosotros, sobre todo, hermanos queridos, en estos tiempos que está tan difícil la situación, de que vienen tantas cosas a la tierra, ¿cierto? Por eso Dios aquí nos narra esta historia de los dos deudores. Entonces, aquí el Rey es nuestro Señor Jesucristo, y el siervo somos nosotros. Nosotros somos muy deudores de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos con qué pagar la deuda que nosotros tenemos con el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos muy deudores. Recordemos que Él
siendo un hombre, el Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios, el que vino a dar su vida por usted y por mí, el que murió en un calvario, el que no tenía pecado, el que era un hombre limpio, puro, cierto, y vino a padecer por usted y por mí. Entonces nosotros somos grandes deudores de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos el dinero como para pagar. ¿Por qué? Porque Él ya pagó a precio de sangre. Mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Dice que le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Esto era mucha plata, hermano, era mucha plata que entonces él no tenía para pagar esta deuda. Pero mire lo que dice más adelante, dice, y a este, como no pudo pagarle, ordenó a su señor venderle a su mujer, a su hijo y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Era tanto lo que él debía, porque dice que eran 10,000 talentos, era mucha plata, entonces era algo. Entonces, ¿qué tenía que hacer a él? Tenían que venderle a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía para que pudiese pagar la deuda. Y yo creo que aunque hubiese vendido a su mujer, a sus hijos, todo lo que tenía, él no podía pagar esa deuda, porque es una deuda demasiado grande. Así también nosotros, hermanos, no tenemos con qué pagar la deuda que tenemos con el Señor. Nosotros somos deudores de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Dios nos dice y nos habla a través de esta parábola, para que nosotros no seamos como este siervo que aparece aquí, ¿cierto? Dice entonces que el siervo postrándole suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Aquel siervo, cierto, se humilló al rey, pidiéndole que le perdonara, que él le pagaría todo, porque aquel rey dice que mandó a venderle a su esposa, a sus hijos, todo lo que tenía, pero aún así él no podría pagar esa deuda porque era demasiada, muy grande. Pero él, ¿qué hacía? Le rogaba y le decía que tuviera paciencia, que él se lo pagaría todo. Pero mire el verso 27 lo que dice: el Señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Qué grande es el amor y el poder de Dios, que aún nosotros, siendo deudores, cuando hemos llegado a la planta de nuestro Señor Jesucristo, llegamos llenos de pecado, de inmundicia, de muchos pecados que cargamos sobre nuestras vidas. Pero dice que Él nos perdona, ¿cierto? Dice que cuando nosotros los humillamos, clamamos a Él, que Él nos perdona nuestras deudas. Y dice que a este hombre Él también le perdonó la deuda, movido, dice, en misericordia, dice que le perdonó la deuda. Qué contento estaría aquel hombre, ¿cierto? Porque el Señor ya le había dicho que su deuda había sido perdonada. Mire lo que dice el verso 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndole de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Que el Señor los ayude y nos bendiga. Porque aquí sabemos, cierto, que veímos a este siervo que Dios le había perdonado su deuda, y él a lo mejor salió contento de aquel lugar porque le había sido perdonada aquella deuda. Pero dice que él saliendo, dice, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Se da cuenta usted la diferencia de 10,000 talentos a 100 denarios? Era muy poquito lo que a él se le debía cuando se cruzó con este consiervo de él que le debía, ¿cierto? Era muy poquita la deuda. ¿Por qué él no pensó y reconoció, si mi deuda era tan grande, cómo aquel señor, aquel rey le había perdonado, ¿cierto?, la deuda tan grande? ¿Y por qué él no pudo hacer lo mismo con este consiervo que apenas eran 100 denarios los que le debían? A lo mejor podían ser 2 o 3 sueldos solamente. Pero ¿qué hizo este hombre? Dice que le ahogaba y le decía y le exigía que le pagara la deuda. Pero en ese momento él no reflexionó que él había hecho lo mismo, que él también se había postrado, que él también había suplicado por misericordia y su deuda se le había perdonado. Así también nosotros hoy en día, hermanos amados,
Cuando hemos ido a la presencia de nuestro Dios a nosotros los ha perdonado, ¿cierto? Nuestros pecados, nuestras ofensas. ¿Cuántas veces ofendimos? ¿Cuántas veces decimos cosas que ni siquiera son así? Y dice que Dios a nosotros los perdona. Pero nosotros luego, cuando algún hermano los hace algo, ni por más mínimo pequeño que sea, ese hermano viene a nosotros y nos pide que lo perdonemos. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros lo ignoramos. Nosotros no hacemos lo que la palabra dice. Nosotros no lo queremos perdonar. ¿Por qué? Porque todavía no ha habido en nosotros un corazón renovado, un corazón puro, un corazón lleno de misericordia, ¿cierto? Mire, le voy a invitar que vamos al libro de los Romanos, verso 10, en el libro de los Romanos, versículo 2, capítulo 2 y verso 3. Mire lo que dice la palabra. Dice: por la dureza de tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la renovación del justo juicio de Dios. Mire qué grande, hermano, lo que dice este verso. Cuando usted no perdona, cuando yo no perdono, es porque no ha habido un corazón renovado dentro de nosotros. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros llegamos, dice que tenemos un corazón de piedra, un corazón que nada le toca, un corazón que nada puede llegar a Él. Pero cuando Dios hace la obra bendita en nosotros, dice el Señor que Él nos coloca un corazón de carne. Y este corazón de carne es un corazón renovado, pero renovado por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando eso Dios no ha hecho esa transformación en mí o en usted, sucede lo que dice aquí la bendita palabra del Señor. Dice: por la dureza de tu corazón y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la redención del justo juicio de Dios. Sabemos que en ese día todos los vamos a presentar ante el Señor. Y conforme a nuestros hechos que hayamos tenido aquí en la tierra, será nuestro pago. Que Dios nos bendiga. Mire lo que dice el verso 29. Dice: entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Aquel hombre, cierto, se postró, se arrodilló, le suplicó que le perdonara la deuda. ¿Pero qué hizo él? Él no quiso perdonar la deuda. Que Dios tenga misericordia y tenga clemencia para que cuando nosotros ofendamos a alguien, su corazón esté dispuesto a perdonar. Porque muchas veces, hermano, hemos ido y hemos pedido perdón y se los ha sido negado el perdón. Y cuando usted, hermano querido o hermana querida, no quiere perdonar, usted encadena a ese hermano. Así como este hombre dice que le ahogaba, ¿cierto? Y dice que lo echó en la cárcel. O sea, lo encadenó, lo puso tras una reja, lo encadenó. Así usted, mi hermano, cuando usted no sabe perdonar las ofensas de su hermano, también usted está encadenando a su hermano. ¿Cuántos a lo mejor habrán encadenado por muchos años con raíces de amargura, con dolor en su corazón por alguna palabra? A lo mejor ni siquiera fue tan grave lo que ese hermano hizo o dijo, pero su corazón no estaba renovado, entonces usted no quiso perdonar. ¿Por qué? Porque a lo mejor nosotros, o a lo mejor yo o usted, hacemos que Dios nos perdone y Dios los tenga misericordia. Hemos caminado muchos años para la casa de Dios. Hemos caminado con nuestra Biblia en la mano. Hermano, esto no es llevar la Biblia en la mano, sino que esto es llevar la Biblia en el corazón. Esto es comer esta palabra y colocarla por obra, atesorarla. Y en el momento que usted la necesite, está la reflexión en su mente y está la reflexión en su corazón de que usted debe de obedecer la palabra. Si a alguna hermano usted le ofende, usted debe y tiene la obligación
obligación de perdonarle, porque aquí está escrito en la palabra del Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Dice, si tu hermano pecare contra ti, dice, ve y anda y habla con tu hermano, y si tu hermano te escuchare, te has ganado a tu hermano. Pero dice, si tu hermano no te escuchare, dice, ve y toma dos hermanos y anda con él para que sean testigos. Y si este hermano dice que tampoco lo hiciere delante de estos dos hermanos, dice, ve y llévalo a la congregación, y si tampoco hiere la congregación, tenlo por gentil y publicano. ¿Cuántas veces a lo mejor a mí misma me tendrán por gentil y publicana por no querer perdonar, por no querer tener ese corazón renovado? Hermanos, tengamos misericordia con aquellos que nos hacen daño, tengamos misericordia con aquellos que nos ofenden, porque Dios pagó nuestro pecado. Dios a nosotros los perdonó mucho más que una palabra, que una ofensa, que no un saludo de nuestro hermano. Dios a nosotros los ha perdonado, los sacó de donde no valíamos nada, lo ha renovado, lo ha hecho nuevas criaturas. ¿Para qué? Para que le sirvamos. Pero ahora, ¿para qué? Para que nosotros sepamos guardar la palabra de Dios, para que seamos obedientes a la palabra del Señor, que no seamos como este siervo, que cuando a él se le perdonó tan grande deuda, y cuando a él se le cruza un consiervo que le debía lo más mínimo, él no quiso perdonar. Hermanos, si alguno de ustedes en este tiempo que estamos tan difíciles, si tiene algún nudo en su corazón, si usted tiene algún conflicto, algo con su hermano, vaya, llámelo por teléfono, porque a lo mejor no vamos a tener la posibilidad, la oportunidad de reconciliarlos con ese hermano. Por esta epidemia, por esta enfermedad que está pasando, cuántos hermanos han caído al hospital de un minuto para otro y ni siquiera hemos podido decirle, hermano, perdóname, hermano, yo te amo. Entonces, por eso dice la palabra del Señor que todo lo que atemos aquí en la tierra, dice que será atado en los cielos, y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado arriba en el reino de los cielos. Hermanos, tomemos esta palabra, tomemos esta parábola que Dios narra, que Dios, cuando Pedro le hace la pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Y el Señor no le dice 7. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, este hermano ya lo perdoné y me la volvió a hacer? No, hermano, aunque tu hermano peque una vez, peque otra vez, peque otra y otra vez, tu corazón tiene que estar dispuesto a perdonar, porque es un mandato del Señor, para que así nosotros podamos entrar en el reino de los cielos, tener esa salvación y una vida eterna. La palabra del Señor dice, entonces su siervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? Mas no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti. Que Dios nos ayude, que la gloria de Dios se pueda manifestar en usted, en su corazón, en mi corazón, para que no seamos, cierto, como este siervo malvado, que cuando este siervo le rogó, no le quiso perdonar, sino que dice que lo encerró, lo encarceló. Que Dios tenga misericordia, porque él no reflexionó, hermano, él no reflexionó que su deuda había sido pagada, que él se humilló y Dios lo perdonó. No olvidemos, hermanos amados, que nosotros también le pedimos perdón al Señor, y Él dice que está dispuesto a perdonarlo a través de su sangre bendita. Los lava, los limpia, lo hace renacer de nuevo. Somos una nueva criatura. Pero cuando a nosotros también nos ofendan, aprendamos a perdonar. A mí me ha pasado muchas veces, hermano, que he pedido perdón por alguna equivocación. A lo mejor no son tan terribles las cosas que hemos cometido, pero no se los niega el perdón. Hermanos míos, no hagamos más esto, perdonemos, aprendamos a perdonar, porque la palabra de Dios nos pide eso, que tengamos que perdonar para que Dios a nosotros nos perdone, ¿cierto?
Y dice que cuando este consiervo vieron lo que pasó, que este no quiso perdonarlo y lo echó en la cárcel, dice que fueron ante este otro consiervo y le dijeron lo que había dicho, pero el que le dijo, entonces llamando a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ampare para que no caigamos en este error, hermano. Si la palabra hoy día nos dice que debemos de aprender a perdonar, porque aquí el Rey es nuestro Señor Jesucristo, usted y yo somos los siervos de Dios, los que predicamos el Evangelio, los que hablamos de perdón, los que hablamos que Cristo cambia, que Cristo renova al hombre y a la mujer. Pero ¿cuántos verán en nosotros la casa de Dios cuando nosotros no queremos perdonar a nuestro hermano? Yo estos días meditaba en todos los mensajes que Dios nos estuvo predicando a principio de año. Los hablaba del reconcilio, los hablaba del perdón. A lo mejor estábamos aburridos, que los hermanos lo mismo siempre, pero el Señor nos quería preparar, el Señor nos quería decir algo, que los preparáramos para este tiempo, que no hubiera enojo, que no hubiera ira en nosotros, porque si no estamos preparados no vamos a entrar al reino de los cielos. Por eso la palabra del Señor nos dice que nos cuidemos, que cada día seamos mejores para Cristo. Que el Señor nos bendiga y que Dios nos ayude en esta hora. Les invito a que veamos la palabra del Señor en el libro de Lucas, versículo 17, capítulo 3 y 4. Bendito Dios de la gloria. Ayúdanos, Señor, en esta hora, Padre. Le invito a que leamos la palabra del Señor en el verso 17, 3 y 4. Mire lo que dice la palabra. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiese, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Entonces es un mandato del Señor, ¿cierto? Que Dios nos está diciendo que si nuestro hermano peca contra nosotros, nosotros debemos de tener un corazón dispuesto para perdonarle, aunque sean 1, 2, 3, 4 las veces que sea, pero que nuestro corazón no se endurezca, sino que siempre estemos atentos a la palabra del Señor, para que así Dios nos ayude y Dios nos dé cada día, cierto, esa fortaleza. La palabra del Señor nos dice más adelante: no debías tú también